Conceptos como ética y moral son continuamente confundidos y esto se debe a que tienen el mismo origen etimológico. Sin embargo, la ética en la actualidad está más referida a una ciencia que estudia la conducta moral. Por lo tanto, esta determina cuáles son comportamientos buenos o malos. Por otra parte, la moral se define como un sistema de principios, de normas y valores que marcan una guía a seguir, buscando un sistema más justo. Mientras tanto, el sistema de derecho ya son normas de obligatorio cumplimiento donde se establecen pues reglas y principios que de no cumplirse uno está sujeto a sanciones. Buenas tardes, profesora. A continuación vamos a exponer los recursos que utilizamos para identificar los conceptos de ética, moral y derecho. Primero, la película que utilicé e identifiqué es In Time, la cual nos habla sobre un contexto futurista en el cual existen dos tipos de sociedades que se rigen por el tiempo de vida que les queda. Una parte de la sociedad tiene mucho tiempo de vida, 100, 200 años, y otra parte de la sociedad solo tiene días, horas, minutos o segundos de vida y hace lo que sea por conseguir un poco más de tiempo, ¿no? Para esto, primero, cuando me refiero a la ética, voy a hablar de Aristóteles, el cual en su libro Ética Nicomaquea sostiene que la ética está vinculada al fin supremo de la persona, es decir, que vendría a ser la eudaimonía, y precisa que existen dos caminos: o realizas virtudes que te lleven a este fin, o vicios que te van a alejar. Cuando nos referimos a la moral, voy a hablar de Platón, el cual sostiene que está vinculado con la justicia, y por ende la persona tiene que realizar virtudes que te lleven al bien y por ende a ser justo para tener una vida moral. Y cuando hablo del derecho, pues voy a hablar sobre un planteamiento positivista jurídico, el cual tiene como representante a Hans Kelsen, el cual sostiene que el derecho hace referencia a una norma positivizada, alejándola de la moral y factores como el bien o el mal, ¿no? Es netamente lo que te dice la norma. El abogado del mal muestra a un joven quien es acusado de parricidio. Sin embargo, a través de toda la trama, el joven aparentemente culpable estaba protegiendo a su madre y el verdadero culpable de esto es el abogado, justamente el señor Richard Ramond, quien se encargó de defender a la víctima, puesto que el joven tenía como fin proteger la infidelidad que había ocurrido entre el abogado y su madre. Se le acusó a la víctima incluso de haber cometido abuso sexual y haber tenido abuso físico contra su madre. Sin embargo, al final de la película no se descubre esta verdad, lo que nos muestra cómo es que un abogado debe en verdad cumplir con los órdenes éticos y morales y qué es lo que pasa cuando éste sucumbe ante las malas prácticas. La película El Batallón 6888 narra la problemática que sufrieron un grupo de mujeres afroamericanas quienes fueron mandados al frente a entregar la imposible tarea de 17 millones de cartas acumuladas en un periodo de 3 años durante la Guerra Mundial que mantenía la moral baja de los soldados y de las familias estadounidenses. Para ellos se les dio un plazo de 6 meses. Sin embargo, esa no fue la mayor dificultad, sino que fue enfrentarse al racismo y a la opresión de los varones, quienes despreciaban a estas mujeres por su color y por su sexo. Durante la película se muestra cómo la ética y la moral de la capitana Charity Adams, quien demostró su valía conjuntamente con las 866 integrantes de este batallón, luchando contra hombres para poder empoderarse y luchar por su derecho a la igualdad. Continuando con la exposición, la película que yo elegí es sobre la Ley de Herodes de 1999, dirigida por Luis Estrada, cual es una satírica política que expone la corrupción institucional en México durante el periodo del PRI, que es el Partido Revolución Institucional. La trama sigue a Juan Vargas, un hombre común, nombrado alcalde interino de un pequeño pueblo, quien comienza su gestión con ideales de justicia, pero rápidamente sucumbe a la corrupción para mantener el poder.
La película es una crítica mordaz de la ética, la moral y el derecho, evidenciando cómo estas dimensiones se distorsionan en un sistema corrupto. Este análisis explora cómo la ley de Herodes ilustra la degradación de los valores éticos, la moral social y el derecho, y cómo estos conceptos interactúan en un contexto de corrupción institucional. En cuanto al cuadro comparativo de similitudes y diferencias de las películas que tomamos en cuenta, en relación al derecho, en la película In Time tenemos que el derecho es aplicado de forma mecánica sin consideraciones. En cuanto al abogado del mal, se manipula el sistema judicial distorsionado, mientras que en Taxi Driver se refleja la lucha por la igualdad de derechos en un contexto histórico. En cuanto a la ley de Herodes, el derecho es usado como herramienta de opresión y beneficio únicamente para el alcalde en este caso. En cuanto a una de las diferencias que tenemos a la primera película, es que tiene un contexto futurista con elementos de ciencia ficción. En el segundo se centra en un juicio penal y el rol del abogado. En el tercero se centra en un contexto histórico y enfoque de los derechos civiles, mientras que la última película es una película que es satírica, de política, que critica un sistema corrupto. En conclusión, la ética y la moral son conceptos fundamentales en el ámbito jurídico. Remarcamos el concepto e importancia en un proceso de interpretación, aplicación y asimismo en la creación de las normas legales de la sociedad. Es importante que por un lado la ética nos lleva a los principios y valores universales, donde los comportamientos del ser humano hacia lo correcto y lo correcto hace que esto implique una reflexión sobre las leyes y acciones jurídicas basadas en los principios fundamentales. Y por otro lado, la moral, donde las creencias, valores y normas de la persona o sociedad consideran correctas para guiar su comportamiento. Puede ser subjetiva, puede variar entre la cultura, la religión o individuos. En los casos que hemos presentado, podemos analizar diferentes situaciones donde eso repercuta en la ética y la moral. Consideramos que la importancia de la ética y la moral en el derecho es para lograr la razonabilidad en los individuos, para la legitimidad y guía en la interpretación con las normas jurídicas y al mismo tiempo controlar el abuso de poder y asegurar que las decisiones legales respeten la dignidad humana. Muchas gracias.